Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa. El denominado caso Convenios parece no tener fin. Todos los días, nuevos antecedentes y nuevos involucrados hacen de este episodio uno de los más grandes y más vergonzosos para Chile. El nivel de corrupción o falta de probidad se evidencia día a día. ¿Es este caso el reflejo de nuestra sociedad? ¿Veremos en algún momento el fin de este tipo de prácticas? Mientras eso aún se desarrolla, la clase política parece no dar el ancho. Esto luego de confirmarse el desafuero en contra de la diputada María Luisa Cordero, quien cuestionó la veracidad de la ceguera de la senadora Campillay, luego de ser agredida por carabineros en el contexto del estallido social durante 2019. ¿Cómo avanza el gobierno y el poder legislativo en medio de este turbulento contexto? Lo conversaremos esta noche con Gonzalo Youssef, abogado y exdirector de la ANI, con Marco Velarde, presidente de Comunes, y también con nuestra querida Gloria Requena, abogada de Red Protege. Bienvenidos, aquí comienza Tiempos Violentos. Y hoy comenzamos el programa de una manera distinta, recibiendo y recuperando un tuit del presidente de la República. Dice: qué lamentable que la derecha chilena defienda a una diputada que miente y revictimiza a quien fue privada de sus vistas para siempre con un disparo de una lacrimógena. Senadora Fabiola Campillay, más allá del debate jurídico, no normalicemos estos retrocesos en nuestra convivencia. La opinión del presidente a través de la vía Twitter es lo que le vamos a preguntar en 10 segundos a nuestros invitados. Pero antes, muy buenas noches, Mauricio Daza, lo echamos de menos ayer. ¿Cómo está usted? Absolutamente, estamos acá de vuelta en Tiempos Violentos porque los tiempos violentos siguen, nosotros también. No solamente vamos a analizar lo vinculado con el desafuero de la doctora Cordero, sino también hay otras noticias. La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados sancionó a la diputada Catalina Pérez a partir del caso Convenios. Bueno, ¿qué significa aquello? También vamos a analizar respecto del inicio de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados por lo mismo. ¿Será útil llegar a algún lado? Bueno, de eso y mucho más acá, esta noche, en Tiempos Violentos. Gonzalo Youssef, muy buenas noches en 10 segundos. ¿Qué le pareció el tuit del presidente? Voy a utilizar 3 segundos. Cortina de humo. Cortina de humo. Sí, ese tema no tiene ninguna importancia en relación con lo que de verdad preocupa hoy en día al país. Perfecto, no tiene relevancia. Ok, la opinión de Gonzalo Youssef, abogado y exdirector de la ANI. ¿Qué piensa del tuit del presidente Gloria Requena? ¿Cómo estás, Gloria? ¿Cómo estamos? El tuit refleja el sentido nacional. No hay nada más violento que las palabras que ha usado la doctora Cordero para referirse a la diputada. Por ende, si sancionamos la violencia, tenemos que también sancionar las conductas que ella tiene. Perfecto. Marco Velarde, presidente de Comunes, también nos acompaña esta noche aquí en el estudio. Buenas noches, Marco, gusto verte. 10 Buenas segundos noches. para usted. Yo le voy a dar un triple diagnóstico a la doctora Cordero. Desaforada, desbocada y desubicada. No se puede, después del violento suceso que vivió la senadora Campillay, decir algo como lo que dijo ella. Sí, ahora me llama la atención que la postura, ¿cierto?, de algunos personeros de sobre todo Renovación Nacional que de alguna manera solidarizaron, acatan. Ellos señalan que acatan el fallo de la Corte Suprema, sin embargo solidarizan con la diputada María Luisa Cordero. ¿Qué dijo la diputada Marcia Rafael? La revisamos. Referente a los dichos del presidente, yo le diría al presidente con mucho respeto que la verdad es que gobernar a través de Twitter o gobernar a través de Instagram me parece que no corresponde a la altura de un presidente. Y por lo demás lo llamo a que se preocupe efectivamente de cosas mucho más importantes, que es la cantidad de millones de transferencias a fundaciones truchas que hoy día tampoco ha sido capaz de dar respuesta. A él sí lo llamaría a que dé la cara y que efectivamente tome las decisiones políticas y que asuma las responsabilidades políticas a quienes correspondan para que finalmente podamos terminar con este gran robo de Chile. Firme la opinión de la diputada Marcia Rafael de Renovación Nacional, que no se gobierna por Twitter a partir de la opinión. Y luego que se enfoque un poco el presidente en los casos de corrupción que estamos viendo y la danza de millones que se ha despilfarrado. Gloria Requena, ¿qué te parecen esas declaraciones? Y la verdad que yo no creo que esté defendiendo a la diputada Cordero. Yo creo que simplemente ha aprovechado el punto para golpear nuevamente al presidente. Yo creo que acá aquí es un problema que hoy día tenemos en el país, que acá no se ha logrado entender que esto se construye con todos y que esto de estar permanentemente buscando el ataque a uno u otro no va a terminar resolviendo absolutamente nada. Es absolutamente condenable lo de la doctora Cordero, era lo que se le estaba preguntando, de eso había respondido y no haber aprovechado el punto para tratar de hacer un empate, digamos, con el presidente del tema de las fundaciones. Yo creo que ahí estamos tremendamente errados. Este es un problema nacional, es un problema que afecta no solamente la credibilidad, sino que también la imagen país. Entonces, es vergonzoso
que no lo entendamos y le demos la seriedad que se merece. Sí. Esto no es para hacer el punto. ¿Bien desaforada o injustamente desaforada, María Luisa Cordero, Gonzalo? La cuestión del delito de injurias es un asunto complicado y es una cuestión profundamente jurídica. Exige, además de ofender a alguien, algo que se denomina animus injuriandi. Y ese es el expediente que utilizan nuestros tribunales habitualmente para deshacerse de todas las denuncias o del 90% de las denuncias por injuria. En este caso, entrando al tema jurídico, creo yo que es bien discutible que alguien en un programa de radio incurra en una injuria por este asunto que yo te digo. Por una cuestión técnica me parece que está mal desaforada. Mira, por una cosa distinta, técnica, mira. Porque no hay ánimos injuriantes. Yo creo que en definitiva eso es lo que va a resolver el tribunal de fondo. Quizás el desafuero es una forma de abrir el procedimiento, pero yo me atrevería a decir o a apostar que en definitiva no va a ser condenada. En todo caso, si es condenada y está siendo perseguida por un delito de acción privada, un delito que tiene una mínima sanción en nuestro ordenamiento, que en ningún caso siquiera le va a significar que su cargo se vea amenazado. Ahora, más allá de lo legal, Gonzalo. Más allá de lo legal, en lo ético, en lo moral, ¿correspondían esas palabras? Estoy totalmente en desacuerdo con lo que dijo la doctora Cordero. Sin perjuicio que lo que dijo no es delito y que es algo que van a, por suerte, resolver nuestros tribunales y no nosotros. Siendo yo experto en el tema, digamos, no me atrevo siquiera a anticiparlo porque es una cuestión que puede ser controvertida y sobre todo porque hay una influencia política. Pero lo que uno puede decir respecto del fondo de lo que dice, estoy de acuerdo con Gloria. Es un desatino, es una falta de delicadeza. Puede ser que ella sinceramente tenga esa aprensión, pero decirlo es una barbaridad. Hay cosas que uno tiene que actuar pudorosamente y yo creo que ella no lo hizo. Y además le da la oportunidad al gobierno de echarle un manto de humo a el verdadero problema, estafas, apropiaciones indebidas, 28 fundaciones que se apropiaron de miles de millones de pesos con penas efectivas para decenas de personas. Entonces, si queremos poner eso a la altura de lo otro, yo creo que estamos mal. Y es en ese sentido que creo que tenemos que enfocarnos a lo que corresponde o lo más importante, que es lo primero. Yo no estoy de acuerdo Marco, que acá hubo humo. Porque ¿Tú crees que no es una cortina de humo? No, porque en este problema se metió solita la doctora Cordero. Como nadie la obligó a decir lo que dijo. Entonces, aquí está bien que ella haya sido desaforada porque no puede haber impunidad, menos cuando alguien ocupa una tribuna como la que tiene ella para decir lo que dijo. Entonces, está bien que enfrente la justicia. Ahora son los tribunales los que tienen que determinar si hubo ahí injurias, pero lo que sí hay un acto de negacionismo. Creo que más allá de lo legal, aquí hay un acto de negacionismo frente a una violación de derechos humanos cometido por un agente del Estado. O sea, aquí hay un policía que le disparó en la cara y que le causó ceguera y daños físicos que todo hoy día vemos. Entonces, la tribuna que ella tiene no puede seguir siendo usada para decir lo que dijo. Entonces, acá hay una cuestión legal, pero también hay una cuestión de responsabilidad de la política, porque esto, como decía Gloria, afecta a la credibilidad de la política. Entonces, ella misma se metió en este problema y son nuestros... los actos administrativos, la Cámara y la Justicia quienes tienen que determinar las sanciones que le corresponden, porque esto no puede seguir pasando. Fue desaforada. ¿Tú crees, Mauricio, que existe la posibilidad de que termine siendo condenada por esto que ella señaló? ¿O la opinión de su colega penalista Youssef de alguna manera tiene algún sentido para usted? A ver, el tema es el siguiente. Para poder desaforar a la diputada Cordero, lo que ocurrió fue que el Pleno de Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago se juntó. Son todos jueces profesionales y son ministros de Corte. Y se reunieron para analizar, entre otras cosas, los descargos que señaló la defensa de la doctora Cordero, quien se centró básicamente en sostener de que no había un ánimo de injuria en las declaraciones que ella dio. Adivinen qué es lo que pasó. Se rechazó esa petición por jueces profesionales de un tribunal importante en nuestro país. Se dijo, no, ¿sabe qué? Es plausible la imputación y por lo tanto esto que sea tan sencillo que no es delito no es así. Pero si a usted le queda alguna duda, bueno, ¿qué es lo que hizo la doctora Cordero? Apeló a la Corte Suprema y resulta que no una sala de 5 ministros de la Corte Suprema, no. El Pleno de la Corte Suprema se reunió y escuchó de nuevo estos mismos argumentos, muchos de ellos los mismos que señala Gonzalo Youssef. Y ahí viene qué es lo que hizo la Corte Suprema. Dijo, ¿sabe qué?
No. Analizando los hechos jurídicamente, es plausible una imputación en contra de la doctora Cordero. Entonces, no es que acá sea una tontera así, técnicamente, claramente no hay delito. No. Acá es plausible y va a tener que jugarse el fondo. ¿Podrá ser absuelta? Sin duda puede ser absuelta, pues. Pero es una imputación plausible. Y acá hay un tema, porque siempre se juega con el ánimo, ¿no? El famoso ánimo. Si no había un ánimo de injuriar, entonces no es delito. Sí, pero ojo, ¿cómo se determina el ánimo? Y esto es una discusión vieja, porque algunos dicen el ánimo se descubre. O sea, lo que yo tengo que hacer es meterme en la cabeza de la persona para descubrir de hechos conocidos. Qué es lo que quería la persona. Pero ese es un pensamiento del siglo pasado, ¿no? El ánimo no se descubre, se imputa, se atribuye. ¿Y cómo se atribuye ese ánimo? A partir de las circunstancias del caso. Fíjense que la doctora Cordero no solamente ha dicho esto de la señora Campillay, de la senadora Campillay, sino fíjense lo que dijo sobre Marco Antonio Ávila hace poco. Lo voy a leer. Dijo, mire, el ministro Ávila dijo que es él. Insólito, inadmisible, nauseabundo y asqueroso. Eso es lo que dijo el ministro de Estado. Y esta señora ha hecho varias declaraciones del mismo tenor, la diputada, desaforada hoy día. Por lo tanto, yo no desecharía sin más esta imputación. Respecto de que Portina uno o no, oye, ¿sabe qué? Nosotros ya tenemos que dejar el subdesarrollo finalmente y concebir nuestra sociedad y el proceso político asociado a la misma como un proceso complejo que tiene muchos temas, cada uno de los cuales tiene que tener una atención por sí misma. O sea, nosotros tenemos que atender el tema de las fundaciones en su mérito. Claro. Y paralelamente tendremos que atender el tema de la señora Cordero en su mérito. Y paralelamente tendremos que atender, por ejemplo, la situación del alcalde Torrealba en su mérito. Bueno, cada una de las cosas en su mérito. No podemos estar empezando a empatar las cosas entre ellas, ¿no? Y eso degrada finalmente el debate público y lo que tenemos que hacer es elevarlo. Gloria Requena, la veo con ganas de aportar algo. Pero es evidente el ánimo de injuriar, además la forma que lo hace, es su estilo, ella busca ser rupturista y agresiva de esta manera, la hemos visto montones de veces hacer exactamente lo mismo. En este caso, lo que ella pone como contrapunto, además agravado, porque ella como es doctora, trata de esa manera, ocupando eso y tratando de utilizar muchas veces el lenguaje médico, etcétera, de darle un mayor realce. Lo estoy diciendo porque tengo el conocimiento aunque ella no sea oftalmóloga, pero trata de colocarlo siempre en sentido. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Desacreditar al otro. Y que finalmente, ¿qué es lo que se pretendió con Campillay? Que quedara como que había sido un fraude, que engañó a la ciudadanía y que en rigor el puesto al que accedió, que mucha gente efectivamente votó por ella, como una forma de reivindicarla por lo que le había pasado. Entonces, en el fondo, la trata de poner en una situación de fraude. Yo creo que el ánimo de injuriar está clarísimo acá y así lo han entendido tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema. Por lo tanto, yo creo que ella sí efectivamente va a ser condenada. Es muy bueno y es muy sano que sí ocurra. ¿Cuál es la razón que da origen a este desafuero por parte de la Corte Suprema a la diputada Cordero? Estos dichos, mire. La señora Campillay que se descubrió que ve, ¿viste? ¿Se acuerda que yo le dije que ella votó y la chuntó en el hoyo de la urna porque ella tiene un ojo bueno? Ella no es totalmente ciega, tiene un ojo que le funciona. Y ella el otro día un cabro la pilló hablando por celular y que en un pasillo le sacó una toma y la subió a las redes. Ella no es ciega total. Entonces ella manda a quemar el país, manda a quemar los metros, qué sé yo. Se descubrió que ve que yo le dije la otra vez que cuando ella votó, la chuntó al hoyito, no es totalmente ciega, poniendo en duda la ceguera de la senadora Campillay tras lo ocurrido en el estallido social, que de hecho es de público conocimiento. Y estos son los dichos que finalmente hacen que la Corte Suprema termine desaforando a la diputada Cordero. Ahora, en la práctica, ¿qué significa que pierda el fuero? Es algo que hemos pinceleado en programas anteriores, Mauricio Daza, pero ¿qué significa hoy día para la diputada de Renovación Nacional, María Luisa Cordero, el quedar desaforada? Nos lo explica todo en Tiempo de Daza. Bien, con esta maravillosa cortina que cada vez crece más, vamos a analizar qué se trata este tema del fuero parlamentario, ¿no? Y qué involucra, por ejemplo, el desafuero en ocasión de lo que ocurrió con la doctora Cordero y la decisión de la Corte Suprema de ratificar la decisión del Pleno de la Corte de Apelación en cuanto a quitarle este fuero parlamentario. Bueno, lo primero que tenemos que analizar, y aquí va la primera imagen,
es que el fuero es básicamente una ventaja, un beneficio de carácter procesal que solamente se aplica en materia penal. Y esto es muy importante, no resguarda a la persona que ejerce el cargo, sino resguarda la función del cargo, con la finalidad que no puedan ser de alguna manera afectados los miembros del Congreso a partir de acusaciones o denuncias o querellas que sean temerarias. Ahora, desde esa perspectiva, y como no le pertenece a la persona que está ejerciendo el cargo, es irrenunciable, porque básicamente está resguardando la función y no a la persona. Por lo tanto, esta persona puede llegar y decir, ¿sabe qué? Renuncio a mi fuero. No, no le pertenece el fuero. Ahora, ¿cuál es el efecto? Impide que sea acusada una persona o que sea restringida de su libertad personal sin que exista una autorización previa por parte de los tribunales, con la finalidad, insisto, de resguardar además la representación, porque las personas que están en el Congreso no están ahí solamente representándose a sí mismas, sino básicamente por la voluntad popular y tienen esa representación. Por lo tanto, el concepto es que si se entraba la labor parlamentaria, también se afecta a quienes la eligieron. Ahora, ¿quiénes deciden esto? Esto es bien importante. Esto no lo decide cualquier tribunal. Esto lo decide el Pleno de la Corte de Apelaciones respectiva, que es el lugar donde se ha presentado la acción o donde se ha cometido aquel hecho, el cual genera una investigación criminal en contra del parlamentario. Y esto es bien importante, ¿no? La decisión que tiene que adoptar el Pleno de esa Corte de Apelaciones puede ser apelada solamente en el caso en que la Corte de Apelaciones dé luz verde al desafuero, ¿no? Por lo tanto, desde esa perspectiva, eso es lo que ocurrió en este caso, porque la Corte de Apelaciones de Santiago dio el desafuero y entonces la doctora Cordero, la diputada Cordero en rigor, apeló. Ahora, hay una excepción para esto, que es básicamente cuando se encuentra a una persona cometiendo un delito en flagrancia, o sea, con las manos en la masa, como se dice, digamos, ¿no? En términos generales. En ese caso, la persona puede ser detenida inmediatamente, pero solamente para los efectos de ser llevada y puesta a disposición de la Corte, que debe resolver acerca de este fuero. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué es lo que pasa si se acoge el desafuero? Bueno, eso es lo que vamos a ver en la gráfica siguiente. Supongamos que se acoge el desafuero. Entonces, en este caso se da luz verde para que la causa pueda seguir en contra del desaforado de manera normal, pero sí se tiene que tramitar dentro de un plazo acotado, más rápido que el resto de la situación que le puede afectar al resto de las personas. Lo segundo, queda suspendido del cargo, o sea, no puede participar votando ni en comisión ni en el Pleno. Pero, ojo, sigue recibiendo su dieta completa, además de las asignaciones parlamentarias. Ahora, también esto es bien importante, no se cuenta su voto para los efectos de determinar un quórum. O sea, por ejemplo, los quórum, ¿no? Hoy día de mayoría simple, mayoría calificada, etcétera, ya no se cuentan sobre 155 diputados, se cuenta sobre la base de 154 porque ella se resta porque está en esta situación de desafuero. ¿Qué es lo que pasa si es que se rechaza el desafuero? Mira, esto es bien singular. Si se rechaza el desafuero, entonces se dicta algo que se llama sobreseimiento definitivo. O sea, la causa termina para siempre respecto de la persona aforada, ¿no? O sea, si se hubiese rechazado, nunca más se podría haber perseguido la responsabilidad penal de la doctora Cordero, por ejemplo, respecto de eventuales delitos de injuria en contra de la senadora Campillay. Ahora, hay otro tema que es bien importante. ¿Quién y cuándo lo pide, ¿no? Y esto es aplicable a este caso. La regla general, que son los delitos de acción pública, que son aquellos donde es el Ministerio Público el que persigue, porque se supone que hay un atentado no solamente en contra de la víctima, sino en general, en contra de la sociedad en su conjunto, es solo el Ministerio Público, solo la Fiscalía el que puede pedirla, ya sea previo a decretar, por ejemplo, una medida cautelar, puede ser cualquiera, desde un arraigo, o sea, la imposibilidad de salir del país, hasta una prisión preventiva, o previo a acusar, o sea, decir la decisión, señalar la decisión de llevarlo a juicio. Pero fíjense, los delitos de acción privada, esto es bien singular, que son aquellos donde no participa el Ministerio Público y que solamente se pueden perseguir si es que la víctima presenta una querella, que es el caso de las calumnias y la injuria. Fíjense que cuando se ingresa la querella, se tiene que pedir el desafuero al tiro, de inmediato, ¿no? Y solamente si es que ingresada la querella y la Corte da la luz verde, ahí se sigue con el procedimiento normal. Ahora, respecto al delito de injuria, ¿no? Que es lo que estábamos hablando,
Fíjese, ¿qué es el delito de injuria? Muy brevemente, que es la imputación que se hace. Ahí está, ¿no? Toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Lo relevante es entender de que este delito protege el honor de la persona afectada. Y tiene dos elementos. El elemento objetivo, que es básicamente esta acción o expresión, ¿no? Básicamente la expresión tiene que ver con dichos, ¿no? Con la palabra escrita o verbalizado. Acción puede ser un dibujo, por ejemplo, ¿no? Una gráfica que también vaya con la finalidad de deshonrar a una determinada persona. Y el elemento subjetivo es lo que hablamos hace un rato, el animus injuriandi, o sea, que se actuó con la voluntad precisa de causar un atentado o de lesionar la honra del ofendido. Y finalmente, porque uno dirá, oye, pero entonces esta cuestión, cualquier parlamentario por cualquier cosa que haga, uno lo puede perseguir penalmente de todas maneras, si es que obtiene la autorización de una corte, sí, pero hay un límite. Habitualmente el fuero parlamentario se confunde con la inviolabilidad parlamentaria. Y fíjese, la inviolabilidad es distinto, es un beneficio de fondo, que tiene que ver que en caso alguno, nunca, jamás, no proceda autorización de nadie, se puede perseguir a los diputados y senadores. Y esto es únicamente por las opiniones y votos que emitan cuando están sesionando en la sala como en las comisiones. No genera ningún tipo de responsabilidad en su contra. No pueden ser demandados ni querellados por esto. ¿Y cuál es la finalidad de esta institución? Es que cuando están ejerciendo su labor formalmente en sesiones de sala o en comisiones, ellos tengan la libertad de poder expresar todo lo que quieran en representación de la ciudadanía y que no tengan un temor de que si dicen algo pueden ser finalmente entonces sancionados o castigados cuando se supone que el interés público prevalece. Esto es básicamente lo que se da respecto del fuero parlamentario y la situación que va a enfrentar la doctora Cordero a partir de esta decisión de desafuero. O sea, si lo que dijo lo hubiese dicho no en la radio, sino en el Congreso, en el Pleno, no pasa nada, no le pasa nada. Si exactamente lo que tú has dicho es certero, si la doctora Campillay, la diputada Cordero, se hubiese referido a la senadora Campillay en los mismos términos que lo hizo en la radio, pero mientras estaba en una sesión de sala o comisión en el Congreso, además actuando como diputada, no se habría podido perseguir criminalmente ni de ninguna otra forma su responsabilidad por tales dichos. Mire, ¿ustedes creen que la diputada Cordero se iba a quedar en silencio? No, mire. Diputada Cordero, confirmación de desafuero. No me callarán jamás. Y esta censura que desea la extrema izquierda no la logrará. La Corte Suprema confirmó el desafuero para la parlamentaria independiente RN en el marco de la querella por injurias con publicidad que interpuso la senadora Fabiola Campillay. Y dijo, acataré lo que resuelva la Corte Suprema, pero es inaceptable que, plantea otras cosas, y luego dice, me encuentre hoy en un proceso judicial de desafuero que coarta la posibilidad de seguir representando a quienes me eligieron, afirmó la diputada. Ella habla de censura. Marco, ¿esto es censura? No, ¿cómo le va a decir a la Corte que es de extrema izquierda? O sea, está profundamente equivocada e intenta desviar el debate, tirando como el penal para el córner, como se dice. Porque primero la Corte no es de extrema izquierda y segunda no la están censurando, están llevándola a juicio por sus dichos. Entonces yo creo que está equivocado lo que está haciendo, está equivocada la derecha en respaldarla, porque no puede ser que nosotros le bajemos el nivel al debate parlamentario. O sea, a mí me preocupa el estado de la Cámara hoy día, no es la única parlamentaria hoy día que hace show. Yo creo que tenemos que dejar de confundir la política con la farándula, porque hay hartos diputados que están hoy día que creen que están en un debate, en un reality show, y creo que nosotros tenemos que subirle el nivel al debate parlamentario porque la ciudadanía se lo merece. Entonces, no nos merecemos este tipo de debate ni dichos. O sea, la diputada Cordero no es la única, también Pamela Giles y también hay otros diputados que se han dedicado a hacer más show que política. Gloria, ¿qué te parece la réplica de la diputada Cordero? Bueno, está tratando claramente de empatar ella. Está tratando de buscar que esto es injusto y tratar de victimizarse ante su electorado para efectos de garantizar una futura elección. Pero es evidente que aquí no hay ninguna censura. La libertad de una persona para opinar o para decir cualquier cosa termina en el minuto exacto en que empieza a afectar los derechos y la honra de las demás personas. El hecho que si ella sea diputada o que sea un personaje público no le da derecho a que pueda decir lo que se le dé la gana y en el lugar en que ella quiera.
Salvo, bueno, esta excepción que tiene, que Sí. tampoco debería existir, Sí. de esta libertad que tienen, digamos, o esta cierta inmunidad dentro de las sesiones de sala, que yo Claro. encuentro que es injusto también. En Claro. cualquier lugar ¿Cómo deberían va a ser referirse correctamente y siempre respetando las garantías de los demás. Eso sería más sano. No, que respecto de esto último es evidente que en las sesiones de Cámara y en las sesiones oficiales y en las reuniones de sala tiene que haber inmunidad porque si no se entraría en un juego y hay que optar por ciertos valores. Y aquí la democracia vale más que el honor de una persona que se No, pueda yo no ver estoy de afectada. acuerdo. Yo creo que Eso se es lo puede que yo defender creo. la- Sí, sé que tú Sí. estás de acuerdo, por eso te lo estoy replicando. Se puede digamos. defender la democracia sin ofender a los demás. Yo creo que se puede hacer perfectamente. Y si no, entonces su lugar es el pugilato, otro lado, Un pero ring. no el Congreso, un ring Bueno, para ir esa a... es una norma que tiene cientos de años y tiene su razón de ser y estoy en desacuerdo con lo que dice Gloria. La esclavitud también duró muchos años. Hay muchas normas que duran muchos años. Pero no quiere decir que eso lleve al debate que estamos dando hoy día o que entremos a las descalificaciones. No, yo estoy profundamente de acuerdo con eso también. Yo sé A ver, que Mauricio. Gonzalo tiene harto que hablar, digamos, pero yo estoy de acuerdo con la inviolabilidad parlamentaria y estoy de acuerdo con el fuero parlamentario. ¿Por qué? Porque tal como se ha señalado, aquí existen ciertos valores que se tienen que ponderar, ¿ya? Me parece bien de que el fuero exista. ¿Por qué? Porque el fuero impide que cualquier acusación temeraria que pueda ser además levantada por grupos que sean políticamente opositores a un parlamentario, y un parlamentario tiene enemigos, po. De partida los primeros enemigos son a quienes les ganó en la última elección, bueno, o quienes pretenden ganarle en la próxima. Bueno, la idea es que obviamente haya un filtro, ¿no? Y ese filtro lo da un Tribunal Superior de Justicia para poder analizar si es que estas imputaciones tienen algún fundamento como afectar, ¿no? Para afectar la labor parlamentaria. Si no, tendríamos todos los senadores, todos los parlamentarios, estarían llenos de querellas y gastarían harto. Afortunadamente no sería tan malo quizás, en abogados penalistas para que lo estuvieran defendiendo. Y respecto de la inviolabilidad, es una garantía, pero básica, desde el nacimiento de las democracias. Incluso antes, ¿no? Respecto de los regímenes monárquicos, la posibilidad que en precisamente foros democráticos con personas que han sido electas tengan la posibilidad de decir y fundamentar libremente aquello que les considere pertinente para el debate democrático. Es una garantía que yo creo que permite, ¿no? Precisamente dar pie a que se pueda realizar una labor parlamentaria de una manera adecuada, en un contexto adecuado. Ahora, obviamente se pueden cometer excesos, ¿no? Pero bueno, esos excesos también pueden ser sancionados políticamente por la ciudadanía. Y respecto de los excesos que se cometen afuera, ¿no? Esos excesos, bueno, pueden ser materia de acciones, por ejemplo, como la que hemos visto, donde va a haber un desafuero, va a haber después un proceso, donde va a haber un juicio, y ahí se determinará finalmente si es que existe o no delito. Yo pienso en el efecto de las palabras de la diputada Cordero. Porque claro, podemos debatir respecto de si correspondía o no correspondía el fuero, hay mucha gente que puede estar de acuerdo, otra gente que dice que no, bueno, en la derecha hay mucha gente que no, en fin. Pero yo pienso en la temperatura del país, en lo que estamos viviendo, en el momento histórico, en la situación de descrédito que tienen las instituciones y la política. El tono de las palabras de la doctora Cordero, de la diputada Cordero, no aporta nada, nada. Y eso es muy delicado también. No, y no solo no aportan, y ahora zanjado lo jurídico, no solo no aportan, sino que le ayudan a los que ella pretende fustigar. O sea, ¿qué favor les han hecho aquí a mis interlocutores que en vez de estar hablando de las 37 fundaciones que están siendo investigadas por un mecanismo de fraude que no se había visto en la historia, democrática por lo menos, los últimos 30 años? Pero ya vamos a hablar. Entonces, Vamos a llegar que ahí, no se sigamos con preocupen. esto, Sí, no hay la verdad problema. es que demuestra o pone en evidencia el desatino que hizo la doctora, porque en política uno tiene que ser ponderado y en eso, y yendo más al fondo respecto de lo que tú preguntas, es evidente que cuando uno tiene una responsabilidad tiene que tratar de no prender el fuego, no caldear los ánimos, no ofender gratuitamente, porque tampoco es la manera de hacer política. La manera de hacer política que dignifica la política es no hablar de las personas, no hablar de la vida personal, no hablar de corrupción, sino que hablar de un debate de ideas, en que estemos hablando de por qué él cree que hay que poner impuestos y por qué yo creo que hay que oponerse desde un punto de vista impersonal. Yo creo que eso enaltece la política y no Es que el problema esta es la- pequeñez. El problema, A ver, es la- Marco y Gloria. el problema es la circunstancia, como a quién ofende también. O sea, no es solamente un debate político donde, o sea, evidente que el debate político está caldeado y que pueden haber discusiones fuertes, eso nadie lo niega.
pero la ofensa y a quién se lo hace, o sea, yo creo que eso agrava aún más la falta, fuera de lo legal, o sea, como una cuestión ética. O sea, ella está ocupando un puesto, no está en cualquier foro, no está en la calle, no está cagüineando con sus vecinas. Sí. Es diputada de la República, entonces, y ofende a otra senadora al cual sufrió una grave violación a sus derechos humanos. Claro. Además, ella dice que lo lamenta por quienes votaron por ella, ¿cierto? Por quienes ella representa. Yo también. Y no creo que el 100% de sus adherentes, de quienes votaron por ella, adhieran las palabras que ella emitió en la radio. Gloria. Ojalá que no. O sea, uno espera razonablemente Claro. que así no sea, porque sería terrible. Pero yo concuerdo con lo que tú dices. El tono es tremendamente importante, sobre todo en el minuto en el que estamos. Hoy día hay que bajar la tensión y buscar soluciones colaborativas a los problemas que hay. No sirve en absoluto que convirtamos esto en una batalla campal. Yo creo que la senadora Campillo, la diputada Cordero esto no lo entiende, no lo comprende, y yo creo que ella no va a cambiar. Eso va a ser así con ella, y esta es una constante permanente, como con varios otros parlamentarios, también de tono disonante, de vocabulario y conducta compleja, digamos, con sus propios colegas, incluso en discusión. A mí lo más grave no es lo que ella diga, ¿ya? Sino lo más grave es la actitud del partido, que le da el espacio para que ella pueda ser parlamentaria. Eso sí que me parece grave. Está muy bien, o puedo entender que ellos digan que es independiente y que por lo tanto no la pueden sancionar, pero eso no da pie para que hoy día quienes han permitido que ella llegue al Parlamento, hoy día no digan nada y no tengan una conducta de, aunque no sea sanción en los hechos, por lo menos una sanción moral firme y dura. Y si estos hechos se repiten, ojalá no la vuelvan a llevar, porque esto hace mal al país. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí a la desaforada diputada María Luisa Cordero y vamos a irnos con el siguiente titular para entrar en materia de lo que todo el país está hablando. Estoy a disposición y es parte de los procesos. Ministros Montes y Jackson se muestran abiertos a declarar por caso convenios. Más temprano de este día martes, el fiscal nacional señaló que no descartan la citación de ningún ministro de Estado y ni de ninguna autoridad pública que de algún modo u otro pueda tener información útil para el esclarecimiento de los hechos. Daza, abro contigo de estas declaraciones de los ministros Montes y Jackson. ¿Están a disposición? Y lo que necesiten, cuando quieran. Aquí estamos. Oye, la verdad, mira, ¿sabes qué? Lo hemos adelantado en otros capítulos. Acá el desfile de lugares comunes, frases hechas, absolutamente inocuas e irrelevantes, oye, está al pan del día. Porque, oiga, ¿sabe qué? Obvio que tienen que estar dispuestos a declarar. ¿Y sabe qué? Le cuento otra cosa. Si no están dispuestos a declarar, importa absolutamente nada, porque están obligados a declarar, a menos que sean imputados, donde están obligados a asistir, ¿no? Donde está, además, el fiscal o la fiscal a cargo para manifestarse, que van a resguardar su derecho a guardar silencio, pero no es el caso porque ninguno de ellos está imputado tampoco. O sea, ellos, como cualquier ciudadano, están obligados a declarar en un proceso donde son requeridos. Punto, ¿no? Entonces, esta cosa como gran cosa, y además lo adelantamos, fíjate, sí. El día, dijimos, en que citen a declarar a los ministros, va a aparecer un gran titular en un diario que va a decir, citaron a declarar al ministro. Tienen que citar a Montes. Pero sí es obvio, porque el ministro Montes acompañó un conjunto de antecedentes en un acto que fue público a la fiscalía, archivadores con datos, ¿no? Dentro de la investigación criminal. Entonces, ¿qué hace un fiscal? Al cabo de un rato, revisándolo, tiene que llamarlo para preguntarle de dónde lo sacó. Mire, esto me llama la atención. Tiene que llamarlo. A Jackson eventualmente también lo tiene que llamar. No es ninguna novedad. Es lo normal de un proceso penal. Uno dirá, bueno, pero ¿por qué hace tanto escándalo el señor Daza? ¿Sabes lo que pasa? Cuando señalamos como extraordinario lo que es normal, claro, ya no somos capaces de impresionarnos de lo extraordinario. Pero entonces, mira lo que dijo el fiscal nacional respecto de posibles citaciones a ministros. No hay ciudadano que se encuentre exento de declaración en una investigación penal. Esto es como una gran clase de cómo funciona el sistema, ¿no? Es una gran clase de lugares comunes y obviedades. Oye, pero sí, fíjate, la otra vez le preguntaron al fiscal nacional, el señor Valencia, respecto a unas causas. Sobre Jadwe. Le dijeron, oiga, ¿y usted descarta que lo van a formalizar? No, no lo descarto. Bueno, pero puede descartar que no lo van a formalizar, tampoco lo puede descartar. Si nadie puede descartar nada porque la investigación está abierta. Entonces, déjense de decir lugares comunes y entreguémosles a las personas información que sea realmente relevante. Si no, insisto, hacemos como extraordinario lo normal. Y cuando eso ocurre, no somos capaces de impresionarnos de lo extraordinario. Pregunta, desde el rincón de lo inocente, Gonzalo. Si no dijera nada el fiscal nacional,
Si no diera ni una declaración, la prensa le pregunta y dice, no voy a hablar. ¿Qué pensaríamos? De pronto este tipo de declaraciones, que, claro, Mauricio tiene toda la razón, es lo obvio, es lo que tiene que decir, lo que hizo el ministro lo mismo. El ministro Jackson no puede salir diciendo, yo no estoy disponible para declarar. O sea, una locura, y además es mentira, no puede. ¿Qué te parece esto que estamos viendo, esta especie de clase de cómo opera el sistema? Bueno, ¿corresponde, no corresponde? ¿Está tal bien? como dice Mauricio, hemos caído en las típicas frases de experto comunicacional de cada ministerio que le debe decir, no, mire, digamos esto, y se terminan diciendo esas frases comunes que en definitiva tampoco dicen nada. Es evidente que los ministros, como cualquier ciudadano, tienen que ir a declarar, salvo que sean imputados, que ahí también tienen que ir, pero pueden guardar silencio. Y lo que me gustaría un poco destacar de lo que está ocurriendo hoy, en que vemos que esto que partió con un caso ya va en 37 fundaciones, anunciaba hoy el mismo fiscal Valencia, es vamos a ver qué hace la Fiscalía con esto. Y ahí Mauricio tiene experiencia cuando se arman estos monstruos con mucho... Porque pensemos en la práctica, hay 19 investigaciones abiertas. Pongámosle un imputado, dos, porque uno pasaba la plata y otro lo recibía. Tenemos ya 20, de 19 investigaciones podrán haber 30 personas, 40 personas que tienen que ser formalizadas pronto y llevadas a un tribunal y ver si se van a pedir prisiones preventivas, en qué caso. Hubo un caso, por ejemplo, el de Daniel Ancalao, que se actuó, parece que fue demasiado... Fue muy rápido todo eso. No, parece que fue tan burdo que había que ir a buscarlo, digamos. Parece que fue más burdo que los demás. Diego Ancalao. Entonces, esto vamos a ver qué hace el fiscal nacional, porque el fiscal nacional siempre va a tener dos caminos. O apaciguar la cosa y ahora es más complicado que en otros casos porque ahora vemos a un solo sector político involucrado. Entonces va a haber la presión de todo el otro, digamos. ¿Están así? No, las fundaciones que están siendo investigadas. No quiero decir que sea la corrupción propia de un sector político, porque eso también lo hemos discutido aquí, que es una cosa absurda también. El gobernador de la Araucanía de derecha. Y pues que el gobernador lo dio, ahí fue la CONADI la que dio el sí, pues. Pero hay un caso que ha aparecido, que es en el gobierno regional de Tarapacá, que entiendo que también fueron dinero entregados. Y van a empezar a surgir de todos lados. Bueno, es que eso también le va a dar complejidad, porque si van a haber igual cantidad de fundaciones, el fiscal nacional se va a ver tentado a netear. Bajémosle y vámonos con el más grosero, digamos. Y por el contrario, si es solo un sector político, entonces yo creo que lo que haga el fiscal nacional también va a ser una cuestión importante, ya que el gobierno no le ha podido poner término a este problema. Ya llevamos varias semanas en que hemos pedido cuáles son los límites de esto. ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde llega? Mientras eso no lo haga el gobierno, parece que va a tener que ser el fiscal nacional y la coordinación de los distintos fiscales regionales, que son los que en verdad investigan, los que le den la salida o le marquen el camino a estas investigaciones. Hay un expresidente que no resistió la tentación de emitir su opinión respecto de estos escándalos que estamos revisando, y es el expresidente Sebastián Piñera. Piñera y líos de plata. Acá hay un problema mucho más profundo de corrupción de parte de agentes del Estado y de representantes de las fundaciones. Durante este gobierno se hicieron cambios en las normas de probidad y transparencia que las debilitaron, las relajaron. Marco Velarde, abro con usted respecto a las declaraciones del expresidente Piñera. O sea, lo primero que la flexibilización que se hizo, que se está hablando a propósito de los cuestionamientos a la DIPRES, solo hay un caso involucrado con respecto a esta flexibilización. Todos los demás están con respecto a la ley de presupuesto anterior, que fue del gobierno de Sebastián Piñera. Eso para aclarar eso mismo. Y bueno, Piñera no es nadie para poder hablar sobre problemas de plata. O sea, como todos sabemos, que todo lo que estuvo involucrado él, el Banco de Talca y todos los casos que hemos conocido, donde él tuvo harta responsabilidad. Pero yo creo que aquí hay que llegar hasta el final. O sea, como aquí hay casos que han involucrado a mi coalición, pero yo creo que la justicia tiene que ser lo suficientemente enfática. O sea, el tomar las medidas administrativas, sacar a la gente que hay que sacar. También los partidos tienen que tomar acciones bien duras. Y en esto, porque creo que aquí no hay medias tintas. O sea, sea cual sea el sector político, uno no puede hacer defensas corporativas, yo no las voy a hacer, y hay que investigar de fondo. Y ojalá le pongamos límite a esto, porque aquí hay una forma que se ha ocupado para poder hacer mal uso de los recursos públicos, de saltarse la fila, redes de corrupción, y eso hay que decirlo.
y yo no lo voy no voy a mirar para el lado para señalarlo. Pero sí creo que aquí hay que hacer cambios en la institucionalidad fuertes para que nunca más volvamos a ver esto, y sobre todo en regiones, y esto es lo que creo que lo comentábamos la otra vez que vine, que esto está pasando en regiones, entonces es porque en regiones el Estado está muy debilitado y cualquier persona, o sea, se está tercerizando todo y se contrata a fundaciones para que hagan la pega del Estado, entonces yo creo que aquí tiene que haber un cambio fuerte en la forma en cómo el Estado llega a las regiones. Gonzalo Youssef, ¿qué le pareció la palabra del presidente Piñera? Bueno, el presidente Piñera está constatando un hecho. Yo quiero, digamos, primero, no voy a entrar a contestar si el presidente es o no honrado, porque yo tengo la certeza de que lo es y así lo comprueba su pasado por el gobierno, porque no ha tenido imputaciones. Si es que el caso del gobierno, el Banco de Talca fue un problema que tuvo en su vida privada. El presidente Piñera nunca participó de un mecanismo como este, que empezamos a vislumbrar. ¿Y por qué dice él? Vamos al fondo, digamos. ¿Por qué dice que parece que esto es una práctica nueva? El mismo fiscal nacional hoy día habla de mecanismo común. Dice, mire, aquí hay un mecanismo común. No es que hubo 30 personas que se le ocurrió hacer lo mismo. Entonces, es en ese sentido en hay que patrones. hay patrones. Es toda la misma dinámica. A alguien se le ocurrió, alguien lo transmitió. Y es eso quizás el fondo de la investigación. Yo creo que a eso se aludía el presidente como un mecanismo común. Es evidente también que la corrupción no es un problema de un sector político, pero en este caso parece que por el mecanismo utilizado requería de ciertos cargos que las actuales administraciones tenían, que eran los Ceremi. Ahora, voy al tiro con Mauricio, pero Gloria me está esperando. A mí me causa un poco de gracia y pena cómo los políticos son capaces de acomodar la historia y los hechos para instalar su visión. Aquí el presidente Boric ha hablado de corrupción. El fiscal ha hablado de corrupción. Que el presidente Piñera también lo hace. Pero da la idea de que el presidente Piñera es como si el pasado no hubiese existido. El presidente Piñera, si bien nunca fue imputado, sí hubo una serie de hechos reñidos con la probidad, con la transparencia. Un solo ejemplo. El presidente Piñera viajó con sus hijos a China, ¿cierto? Se reunió con altas autoridades allá, con sus hijos en la mesa. Si eso pasara hoy día, la derecha estaría alegando. Pero el presidente Boric, por su lado, llegó con una promesa de probidad y transparencia absoluta y estamos viendo que eso es un castillo de naipes que se cae a pedazos. Entonces, al final la política acomoda todo para llevar agua a su molino. Entonces, mejor yo diría, guardemos un poco de silencio y dejemos que las instituciones funcionen para descubrir responsabilidad, ¿o no, Gloria? Bueno, absolutamente. Piñera, más allá del tema de las imputaciones o no, lo mínimo que uno puede decir es un actuar siempre al límite, ¿ya? Bastante riesgoso, por lo menos, en muchas oportunidades, ¿ya? Así que no sé si es, más allá de que sea un presidente que tiene legítima posibilidad de plantear su opinión, que hoy día su forma o de plantearlo contribuye hoy día al debate o no. Yo creo que falta mesura, bastante mesura, en las autoridades que están opinando y también en las promesas electorales que se hacen cuando un gobierno va a asumir. No hay que olvidar que acá se hizo una promesa muy grande respecto a un cambio de la manera de hacer las cosas, de una forma completamente distinta. Y hoy día vemos que eso hoy día no es muy distinto, sino que es un poquito más de lo mismo. Entonces, yo creo que a las autoridades políticas y a quienes hacen sobre todo promesa de campaña, pronto vamos a empezar, lo que nos están escuchando, pronto se van a llenar de propaganda electoral y vamos a empezar de nuevo, y las promesas van a aflorar. Entonces, yo creo que el mensaje aquí es que hay que tener mesura, no solamente en lo que uno hace, sino que también en lo que uno dice. Yo creo que eso no le falta a nuestras autoridades hoy día. Sí, yo me refería que en particular en materia de probidad, transparencia no ha sido imputado, en materia de derechos humanos sí está siendo imputado el expresidente Sebastián Piñera. Mauricio Daza. Sí, a ver, lo que pasa es que está bien, Sebastián Piñera no es alguien que tiene un liderazgo político que va más allá de la presidencia de la República, fue senador antes, etcétera, fue presidente de Renovación Nacional. Y bueno, Sebastián Piñera tiene un historial, po. Entonces, para que venga a hablar así libremente sobre corrupción y a indicar con el dedo, oiga, ya el Banco de Talca, sí, pero ¿se acuerdan que no lo procesaron por lindo? ¿Se acuerdan? Porque estuvo procesado, tenía una orden de detención. Finalmente eso se dejó sin efecto por la Corte Suprema, pero resulta que salió Mónica Madariaga, ¿no?, la exministra de Justicia de la dictadura, diciendo que ella intervino para los efectos de que saliera libre, po,
¿no? Entonces, ya, ahí hay un tema. Uno dirá, ya, pero eso es Cawin. Bueno, lo que no fue Cawin fue la multa por 360 millones de pesos que le plantearon el año 2007 por no cumplir con el deber de abstención respecto a operaciones de LAN, ¿no? Entonces, a lo que voy. Él no puede llegar sencillamente como si la gente no tuviera memoria y colocarse, digamos, sobre, ¿no?, una tarima y empezar a indicar con el dedo hechos de corrupción. Cosa que hizo, en todo caso, el Frente Amplio, fíjese, para llegar al poder. Y por eso es que lo que está ocurriendo ahora con los casos de corrupción, ¿no?, que se están investigando respecto a fundaciones y que involucra a personas del Frente Amplio, les causa un daño político, yo diría que en muchos sentidos irreversible, ¿no? Porque en el fondo estos casos que aparecen van desacreditando esa promesa electoral, que fue el núcleo a partir del cual llegaron al poder. Pero hay que analizar estos casos con detalle, porque, ojo, muchos de los casos que acá se han señalado vienen de los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales están a cargo de gobernadores que fueron electos en las urnas, no fueron designados por el presidente Boric. Y muchos de estos convenios fueron además ratificados por los consejos regionales, incluso de forma unánime, la gran mayoría de ellos. Y en esos consejos regionales hay personas electas por todos los partidos políticos. Entonces es un problema que es mayor, más allá que políticamente le pegue obviamente más al gobierno del presidente Boric por lo que hemos dicho, ¿no? La promesa a partir de la cual él se instaló en la moneda y que claramente es difícil hoy día sostener a partir de estas revelaciones. Y Gonzalo Youssef. No, solo para cerrar, que yo creo que va más allá de los discursos electorales previos porque afecta a la izquierda, sin perjuicio que había un discurso en ese sentido. Es también porque son sus militantes los que se han visto mayoritariamente y más evidentemente expuestos. Yo creo que eso genera, eso genera esa sensación de que es el gobierno el que está más metido. Obviamente que cuando siga la investigación van a aparecer otros actores y mi experiencia está en ese sentido. O sea, la corrupción normalmente y muchas veces se hace en los gobiernos regionales aprovechando esta especie de camaradería y compadrazgo que existe entre personas de distintas orígenes políticos, cosa que, digamos, puede ser buena desde el punto de vista de la convivencia social, pero cuando tú tienes a un montón de gente que conviven mucho tiempo y que pueden repartir miles de millones de pesos, es evidente que ahí se genera una corruptela que parece que hay que abordar. Mira, súper breve sobre lo que tú estás diciendo. Jaime Wincahue, que es una persona que hoy ya está prófugo de la justicia, tiene una orden de detención por el caso de la Fundación Kimun. Él fue consejero nacional de la CONADI durante el primer mandato de Sebastián Piñera y participó en diversos actos oficiales de representación del gobierno. Entonces, de a poco, cuando esto se empiece a abrir, lo que va a ocurrir necesariamente es que vamos a ver distintos actores, ¿no?, de distintos sectores políticos. ¿Sabes cuál es el riesgo? Que ocurra lo mismo que con el financiamiento ilegal de la política. Es decir, ¿sabes qué? Son tantos de todos lados que mejor busquemos una fórmula para dejar todo esto abajo y ya, obtengamos un condenado, como Jaime Orpi y Martí Sassi, obtengamos el niño símbolo, era lo que decía Gonzalo hace un rato. Y ese es un gran riesgo que yo creo que ya no es tolerable, no, sí, no está para en eso, nuestra lo decía democracia. ayer. Y el fiscal Valencia además va a estar pero eso es una Sí, además. Y piensen lo que pasó con Karen Rojo, por muchísimo menos. Además, por 25 millones. Marco Velar, tú quieres decir algo. Pero eso muy breve, por favor. Esa es una cosa y la otra que yo creo que tenemos que hacernos cargo institucionalmente. O sea, aquí no vale que, si ahora empiezan a salir gente de la derecha, no vale que nosotros como empatemos, sino que aquí hay que hacerse cargo de resolver el problema en nuestra institucionalidad de estos como vacíos u hoyos para que se desfalque o se ocupen recursos públicos, no sé, como para limpiar una banca, por ejemplo, cuando se necesitan recursos para otra cosa. Entonces yo creo que ojalá nadie más pueda ocupar más los recursos públicos, entonces legislemos sobre el trato directo, arreglemos eso para que no vuelva a suceder, pero también hablemos sobre el uso de los recursos públicos, que yo creo que también hay prioridades hoy día y sociales, entonces hay que apuntar hacia allá, que no podemos mal ocupar nuestros recursos públicos. Entonces creo que la forma es, como hay que castigar a quienes cometieron estos actos, pero también tenemos que resolver institucionalmente el problema para que no vuelva a suceder. Perfecto. Vamos a hablar también más adelante de lo que está pasando en el Congreso con una de las protagonistas, Catalina Pérez, la diputada Pérez, a la vuelta de la pausa comercial. Regresamos de inmediato con más Tiempo Violento. No se vayan.